tardes, noches, ya casi. Bienvenidas, bienvenidos al Centro Cultural de España, tanto a quienes están acá en la sala como quienes nos acompañan a través de la página de Facebook. Hoy vamos a iniciar con una serie, un ciclo de conversatorios que llevan el nombre general de Transformación de Materiales Orgánicos como Alternativa Sostenible. Es un ciclo de 8 conversatorios. Vamos a tener 4 en este mes de octubre y 4 en noviembre. Eh, Hoy iniciamos con una actividad híbrida, presencial, virtual. Las próximas 3 serán virtuales. Van a hacer actividades al mediodía porque además son expositoras y expositores de España y otros países. Entonces, por un tema de horas, vamos a tenerlas a mediodía y vamos a estarlo anunciando a través de nuestras redes. Para hoy, que es la primera sesión, el tema a desarrollar será diseño sostenible, en signo de pregunta, bases para pensar una ecología política de los biomateriales. Nos acompaña Edgar Pérez Saborío, quien es el encargado de la actividad hoy, es de Costa Rica y nada, voy a cederle el espacio, el micrófono a Edgar, además de que, bueno, aquí tenemos personas presentes que van a poder en su momento interactuar, hacer preguntas. Edgar ahí un poco va a manejar la dinámica y si alguien que está viéndonos a través de la página de Facebook también tiene alguna pregunta, puede perfectamente escribir y ahí la transmitiremos. Para las próximas sesiones, sí voy a aclarar algo. Hay formularios de inscripción que están en la página del Centro Cultural. Quienes se inscriban podrán ingresar a la plataforma e interactuar directamente con la persona expositora. Y quienes no se inscriban podrán seguir desde la página de Facebook también la actividad. Entonces, estos son como anuncios generales del ciclo de conversatorios. Eh, y nada, entonces Edgar, vos vas a hablar desde ahí, ¿sí? Aquí. Ah, desde acá, Ajá, perfecto, ya tenés el micrófono todo puesto. Así que te deseo el espacio para ya. perfecto. Muchísimas gracias, Esteban, por la introducción. Y a don Manuel también, muy amable. Gracias al CCE por propiciar este tipo de espacios, ¿no? Por apoyarlo. Y a Latinoamérica, que estuvo también de lleno en la organización, por hacerlo posible, toda la coordinación con el CCE que esto conllevó. Entonces, Karim, si estás por ahí también conectada, que me dijo que iba a estar por ahí, muchas gracias por eso. Y bueno, ya mencionaron, ¿no?, que cuál es el interés que pone este ciclo que se va a llevar a cabo. Claramente pone un acento en la sostenibilidad y a mí me interesa mucho poder abrir y cuestionar a partir de allí, ¿no? Por eso de ahí que la pregunta en el título. Y la intención que resultó, pues, de haber estado de primero también, que no sé si fue intencional o casual, pero que de alguna manera vamos a aprovechar también para que este espacio ojalá sirva de reflexión para las siguientes sesiones y que estos insumos puedan dar tal vez como una base, ¿no?, para sentar una discusión y salirnos tal vez de algunas zonas comunes, incomodarnos un poco y ver qué puede surgir a partir de este ciclo. No me voy a centrar en la técnica del diseño, de algún área de diseño específica, sino que me interesa señalar ejes que atraviesan las prácticas del diseño como tal. Eh, entonces, a partir de allí, bueno, eso como para no monopolizar hacia alguna dirección, ¿no? De a partir de eso, quiero plantear 3 provocaciones específicas, ¿no? Cada una la divido en 2 partes. Por un lado, un insumo a modo de un contexto o un mapeo que nos pueda brindar algún punto de apoyo, y luego un planteamiento o alguna pregunta, ¿no?, que quiero, pues, sugerir. Y que la invitación es, pues, a que ojalá puedan ir anotando
un poco qué provoca esto, qué ideas surgen, qué reflexiones van apareciendo, ¿no? Y luego al final tener un espacio de conversación y una puesta en común de lo que pueda surgir allí, donde podamos ampliar ya de manera colectiva. La charla está pensada para durar aproximadamente 1 hora, bueno, de fijo no me voy a prolongar más que eso, para dejar unos 30, 40 minutos, ojalá para este otro espacio. Y bueno, inicialmente la propuesta, el planteamiento iba a ser solo presencial, pues para sacarle más provecho a esta parte. Hubo mucho interés, despertó mucho interés, y al Latinoamérica compartirlo en sus plataformas, pues personas de otros países mostraron interés, se inscribieron. Puede ser que no hayan visto que era presencial, ¿verdad? Pero puede que haya un interés que haya surgido por ahí. Entonces surgió esta opción de hacerlo híbrido también, para que otras personas se puedan conectar, y dadas las condiciones meteorológicas de hoy, capaz sí fue una buena opción también abrirlo de esa manera. Entonces me gustaría extenderle la invitación a las personas que se conectan, que ojalá también se sumen para poder hacerlo un poquito más interactivo y darle más sentido a este espacio, ¿no? Entonces al final pues invitadísimos, invitadísimas a poder participar de este espacio. Por aquí el CCE me va a estar dando feedback también, entonces eso se agradece mucho, pues para poder generar esa comunicación. Ok, entonces tenía muy rápidamente la pregunta, como hay poquita gente, tal vez me gustaría preguntarte a vos de qué área de diseño sos, cómo te llamas. Ajá. Diseño indumentaria textil, súper. Excelente. Ok, muchas gracias. No sé qué otras áreas. Tenemos arte. Por acá. Arquitectura y arte también. Bueno, arte como gran área, ¿no? Pero cada una trabaja temas muy específicos. Lo digo porque los conozco, no sé si están saliendo en la transmisión. Y bueno, ojalá de las personas que están conectadas, no sé cuántas personas tenemos conectadas, pueden fijarse ahorita. Y también si quieren anotar por ahí de qué áreas nos acompañan, creo que sería un buen insumo también, pues para poderlo tener en mente. A ver si me dicen algo mientras tanto. Ok, buenísimo. Y si anotan algo ahí me decís, sin ningún problema. Ok, voy al primer punto de una vez para iniciar. Me interesa primero entonces plantear este tema de si se puede politizar la sostenibilidad y en qué términos se puede hacer esto. Y aquí los puntos por los que vamos a pasar rápidamente por un recuento del tránsito, digamos, que tuvo este concepto y las discusiones que se atizaron en su momento, algunas contrapropuestas que surgieron y ver algunas instrumentaciones que se han adoptado de la sostenibilidad más recientemente. Y finalmente pues la provocación va por introducir ahora sí el tema de lo político ahí en medio. Ok, este recuento voy a hacer como un sobrevuelo. Hay una charla que dimos hace casi un año en un espacio que facilitó también Latinoamérica, y ahí pues amplío un poco más. Aparece en el Instagram, en esta línea en la que aparece, en la imagen que aparece ahí a la derecha. En ese espacio pues se puede, si hay interés, se puede acceder y ampliar un poco de ese lado. Me interesa tal vez partir rescatando que el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, que hay alguna pequeña diferencia ahí que se podría precisar, pero no voy a detallar mucho, es sobre todo un concepto político y no uno científico, ¿no? Tal como suele pensarse. Esto está en un textito de Fernando Estensoro, muy interesante, que hace un recuento bastante exhaustivo del tránsito de este concepto. Yo tomo algunos insumos de ahí. Entonces valga decir que surge en el contexto de la cumbre de Estocolmo en 1972. Y en esta cumbre sucedieron cosas muy interesantes. Para quienes no lo conozcan, fue la primera conferencia convocada por temas de medio ambiente, y de aquí surge el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? el PNUMA, o digámoslo así, hay gente que le dice un poquito diferente, que tiene, digamos, vigencia hasta la actualidad. Antes de esta cumbre, de esta conferencia,
Otra cosa interesante es que hubo un intento de boicot por parte de los países subdesarrollados, y esto por diversos desacuerdos que tenían sobre la agenda, digamos, que se promovía por parte de los países más desarrollados sobre el medio ambiente, ¿no? Y estos otros países pues decían que era igualmente importante insertar temas de desigualdad económica, de pobreza y un contexto de miseria, digamos, que reinaba aún en estos serie de países. Y su principal crítica radicaba en que se traslada la responsabilidad de la crisis ambiental a los países subdesarrollados, por tener estos una población en crecimiento, algo que por lo que tuvieron que pasar estos países ya más industrializados, ¿no? Casi que como paso necesario para alcanzar ese estado de desarrollo. Hay una antesala enorme, una serie de antecedentes que no podría puntualizarlos todos. Ya venía el tema formulándose desde antes, y tal vez la más difundida es este libro de Los límites del crecimiento, que surge como parte en una fusión, digamos, de una serie de científicas del MIT con el Club de Roma, ¿no? Que estos componían parte del bloque hegemónico de esta conferencia. Y básicamente este libro brinda evidencia científica sobre el crecimiento poblacional para delimitar los límites que tiene el desarrollo, dadas las limitaciones biofísicas del planeta, ¿no? Y aquí sale como toda una línea que le llaman neomalthusiana, ¿no? En términos que ve críticamente pues este planteamiento, y era un poco justo lo que se disputaba en esta cumbre. Aquí nos dice Stensoro, en este libro entra por primera vez la idea de la sostenibilidad a la arena política, y esta fue recibida pues con bastante agrado por parte de las potencias al poner en evidencia, digamos, también sus intereses políticos, ¿no? Que querían empezar a movilizar entonces. Paralelo a esto y en contraposición, hubo otro informe que se llama el informe de Phoenix, publicado también un año antes de la conferencia. Y este informe fue el que logró reunir, digamos, como todos estos desacuerdos que habían con la propuesta de la cumbre, ¿no? Por parte de los países subdesarrollados. Ahí, en este boicot que se intentó armar, las personas organizadoras dijeron, no, suave, vamos a reunirnos, ¿verdad? Conversemos de esto. Se hizo, se dejó en papel, por escrito, esos planteamientos que al final fueron en alguna medida considerados en la cumbre, pero que rápidamente se les pasó por encima. Entonces es un informe también interesante de acudir. Ahora, posterior a la cumbre, hubo también una serie de contrapropuestas de lo que se está gestando ahí. Fue una etapa, digamos, como bastante movida, ¿no? Una de ellas es de João Augusto Araujo. Este era un embajador de la ONU por parte de Brasil, quien publica este texto de ambiente y desarrollo, el caso de los países desarrollados. Y en este Araujo quería señalar el peligro de la perspectiva del norte, ¿no? Del norte global, para entender la crisis ambiental. Quienes se mostraban preocupados, digamos, también pues, de no perder un puesto privilegiado, ¿no? En el proceso, digamos, de la globalización. Otro de estos grupos es el grupo Bariloche, que da una respuesta directa también a lo que formulaba el Club de Roma, ¿no? Y fue América Latina la única región del mundo que tuvo como una contrapartida a esto, y generaron su propio informe que se llamaba Catástrofe o Nueva Sociedad, Modelo Mundial Latinoamericano. Esto venía desde antes de la conferencia, luego la conferencia pues terminó de tomar forma y se publicó en el 77. Surgieron otros conceptos también desde el norte global, digamos, como el del ecodesarrollo por parte de Maurice Strong y de Ignacy Sachs. El primero, si no me equivoco, es canadiense, y el segundo era un economista polaco radicado en Francia. Estos también pues, eran parte del Consejo Consultivo del PNUMA, del programa, ¿verdad?, de Naciones Unidas, y se basaron en el informe de Phoenix. O sea, eso sí le dieron continuidad al informe de alguna manera. Y lo que abogaba era un desarrollo particularmente adaptado a las regiones rurales del mundo subdesarrollado. Al mismo tiempo que cuestionaba la predominancia de soluciones con pretensiones universales y fórmulas maestras, ¿no? Entonces ya ahí se veía un poco esa crítica de vuelta.
Y podría decir, esto no lo menciona Extensoro, pero yo veo que esto deriva en modelos que tenemos ahora como más cercanos, como el ecoturismo o turismo rural comunitario, ¿no? Este podría ser como esa génesis o ese inicio de estas formulaciones. Ok, luego, años después, pues todas estas propuestas finalmente fueron eclipsadas, atrapadas, ¿verdad?, por el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que terminó de tomar forma ya, digamos, para la redundancia, formalmente, para el 84, con la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, que estuvo trabajando 4 años, digamos, conciliando intereses sobre crisis ambiental en diversos países. Y ya para el 92, en la conferencia de Río de Janeiro, que es como un hito también en esta travesía, ya aquí se encuadraba ahora sí muy claro las discusiones sobre los recursos, mecanismos financieros, transferencias de tecnología y todo esto, digamos, bajo este concepto paraguas de desarrollo sostenible, ¿no? Ya aquí está la discusión, digamos, ya bastante más cerrada a como lo estuvo en un momento anterior. En las siguientes décadas entraría entonces esta noción de desarrollo sostenible en Centroamérica. 2 años antes de la cumbre de Río ya se estaba celebrando una alianza centroamericana para el desarrollo sostenible que se dio en Guásimo, Costa Rica, de hecho. Y posteriormente estuvo la cumbre ecológica para el desarrollo sostenible que se llevó a cabo en Managua en el 94, que está aquí. Entonces ya ahí se empieza a marcar también como una agenda muy marcada. Ahora sí, cayendo en las instrumentaciones que yo de la sostenibilidad, ¿no? Y una vez que este concepto tuvo tanta visibilización, tanta aceptación, ¿qué deriva a partir de eso, ¿no? Y por qué ya la idea de sostenibilidad a la vez pues que ha marcado alguna diferencia, ¿verdad? Tampoco podemos decir que no. ¿Cuáles son también sus límites ahora ante las nuevas coyunturas que tenemos casi 50 años después de cuando se empezó a dar esas discusiones, ¿no? En su momento. Entonces tenemos que a partir de ahí, me imagino han escuchado todo el mercado de carbono que se hace, ¿verdad? Donde países que no han alcanzado, países que ya rebasaron más bien o ya toparon con el límite de lo que pueden emitir a nivel de carbono, pues van y le compran a países que no han emitido lo suficiente, ¿no? Entonces se hace todo un mercado de intercambio alrededor de eso. Entonces, que habría que verlo cuantitativamente, ¿no? Pero casi que se terminan de rellenar esto y lo más importante, como esos gaps, digamos, esos vacíos que habían de polución, de emisión. Y lo más importante es que se hace de manera legítima, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Está aceptado por la comunidad internacional. Y bueno, hay documentales de esto también, eso se puede consultar, que hasta estrategias salieron, ¿verdad? Donde ya no había carbono de por medio, pero igual los vouchers iban y venían, ¿no? Y se seguía transfiriendo capital. Entonces ya por supuesto eso eran estafas y ya corrupción como detrás de este sistema, pero eso pasó, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Sí? Uy, qué detalle. Ok, voy a seguirlo mencionando. Voy a acordarme. ¿Qué más tenemos? Es sostenible, puedes calcular una huella de carbono, ¿verdad? Sin importar un montón de variables que quedan detrás de su extracción, la explotación, el impacto, el recorrido, digamos, que tienen esos materiales muchas veces. Algunas metodologías lo contemplan, otras no tanto. Pero sí se hace una técnica, ¿no? Detrás de esto se individua la cuestión y creo que el caso del concreto de Cemex del concreto es importantísimo de tener en cuenta aquí, ¿no? Uno de los materiales que más emiten CO2 a la atmósfera y ahora pues se han hecho esfuerzos también por contener un poco esto porque claramente la gente está dejando de usar este material, ¿verdad? Entonces hay un documental muy bueno de la Deutsche Welle, esa fotografía es de ahí, donde se muestra un poco la problemática y pues lo que deriva es como, no, lo que se va a hacer es como esta ampliación que está aquí en azul, a ver si lo puedo señalar, esta, y esto en verde, y ya con eso todo bien, ya con eso terminamos de remover o de disminuir estas emisiones de carbono que tiene el material.
Y bueno, sin embargo, todo el resto de la estructura de producción queda exactamente igual, ¿no? Las mismas estructuras, empresas, corporaciones, todo sigue. Es interesante cómo se sustrae, ahí lo menciona, tal vez por tiempo no voy a detallar mucho, pero básicamente se toma oxígeno, que es el residuo de los combustibles, digamos, a base de hidrógeno, se inyectan a la planta para agilizar, digamos, el proceso de ebullición que se tiene allí, y el dióxido de carbono que deriva lo inyectan para producir otro combustible que es el biometanol. Entonces se entroncan, digamos, como una serie de producciones pues, a una escala masiva, ¿no? Esta planta queda en Alemania, y las excavadoras de la piedra caliza allá al fondo y tal, es impresionante, ¿no? Como el nivel de escala a la que trabaja. Bueno, creo que ese es como un caso, y ya aquí está, entonces ya se puede comprar con cemento sostenible también, ¿no? Que tiene esa condición, pero que vemos que también reproduce otras de las condiciones que en primer lugar lo posibilitan. ¿Qué más? Se vende como sostenible. Bueno, y aquí sí me voy un poco hacia la arquitectura, ¿no? Luego podríamos ver qué otras inferencias se pueden realizar en otras áreas de diseño, pero se vuelve sostenible construir con contenedores, ¿no? O con fuselajes de avión, en un momento donde el comercio internacional también va como disminuyendo, y que por la pandemia también disminuyó montones el tránsito, digamos, de vuelos comerciales. Entonces, todo ese subproducto de todas estas industrias altamente contaminantes y con un impacto tremendo, es como, no, reducémoslo acá y somos sostenibles, ¿verdad? Pero eso no necesariamente implica un cuestionamiento a todo lo que está de fondo. Esas relaciones son importantes. ¿Qué más? Se vende como sostenible un producto, un alimento o un bioempaque. Ay, perdón, diapositiva. Okay. Y se exporta a todo el mundo con la garantía de que tiene huella cero, ¿no? O que tuvo una emisión baja. Y de nuevo, como que algo se desprende ahí. ¿Qué más? Se vende sostenible como una zona franca que toma algunas consideraciones para hacerlo ambientalmente, ¿no? Como más considerable, pero que en el fondo tampoco cambia las formas de producción de las zonas francas, ¿no? Y los intercambios a escala, que vamos a ver, eso es como una variable importantísima también de la que no hay mucha escapatoria, ¿no? Y bueno, este parque es un parque que se está haciendo, creo, en Grecia, Costa Rica, que es 100% sostenible, ¿no? Entonces, todo bien, el comercio, se facilitan, pues se venden más rápido también, como estos parques industriales, que hay al fondo, creo que merece también como un mejor escrutinio, ¿verdad? Nada más. Por supuesto, hay una diferencia nueva entre una zona industrial, como se decía anteriormente, a esto, puede que la haya también, ¿no? Y bueno, podríamos hacer como otros varios más, ¿verdad? Esto es un poco más reciente, pero todos esos paradigmas de lo regenerativo llevan un paso más allá, como toda esta temática de la sostenibilidad, digamos, se compromete un poco más, ¿no? Como a dar algo de vuelta, pero perfectamente calzaría también en un mismo paradigma extractivista y productivista como el que tenemos, que no tendría por qué, digamos, removerlo o cuestionarlo siquiera. Y tampoco implica necesariamente una repartición de las responsabilidades de las acciones, ¿no? Sino que pasa más como por estas certificaciones, ¿verdad? De cumplir como algunos requisitos. Ok, entonces ahora sí, viene como ya esta parte de la provocación, donde veo necesaria como esta politización en el campo del diseño. Y bueno, cuando hablo de politizar algo, ¿verdad? No me refiero por supuesto a suscribirlo en una cuestión partidaria, ¿no? que a veces pasan las confusiones, no va por ahí, sino que tiene que ver con una consideración de las decisiones, de las acciones y consiguientes puestas en relación que realizan las y los diseñadores, ¿verdad? Pareciera que la idea de sostenibilidad es política por haberse gestado en la ONU, ¿no? Y por haber tenido como todo este tránsito en entes políticos, pero aquí es donde hay que hacer una distinción entre de qué hablamos cuando hablamos de política y de qué hablamos cuando hablamos de lo político, ¿no? Eso es algo que se ha teorizado bastante. Entonces, mientras que la sostenibilidad dio forma a una serie de políticas ecológicas, la ecología política, que es donde vamos a conversar ahorita un poquito más,
se intenta insertar más bien en el ámbito de lo político, como uno de sus tantos fundamentos, digamos, transitivos, que es algo que teoriza Oliver Machard, en lo que entiende como una política postfundacional. Es decir, que no tiene un fundamento último, como en algún momento lo pudo haber sido con la economía, sino que lo político es el motor mismo, digamos, como el cambio y la transformación de la sociedad, como eso que siempre está ahí como en constante flujo, ¿no? En constante devenir. Una política, digamos, de alguna manera cierra, ¿no? Como conflictos, discusiones. La sostenibilidad es entonces una individuación política que pierde de vista una necesaria organización colectiva de las demandas que suceden en el ámbito de lo político, a falta precisamente de un fundamento último, ¿no? En nuestro caso, la economía, es decir, ese nomos, que el nomos tiene que ver con las leyes, digamos, el orden, que rigen, digamos, la casa, que es nuestro planeta, el oikos, se desplaza o lo desplazamos hacia una ecología, en tanto ponemos el énfasis ahora en las relaciones que posibilitan esa vida planetaria. Entonces, por ahí va la primera provocación, ¿verdad? Como en esta distinción y cómo estamos entendiendo la parte política en lo sostenible. Pasamos al segundo punto, que tiene que ver con el boom de los biomateriales. ¿Qué es este boom? Voy a poner algunos casos, ¿verdad? Apoyado en estos autores y puedes entrar a algunos debates después. Acceso, digamos, a esta discusión desde los biomateriales, más desde el área de diseño y no tanto desde las ciencias naturales, porque bueno, eso implicaría como otra discusión, ¿no? Y más adelante tal vez puedo hacer una diferencia ahí entre lo que entendemos como materiales biomédicos y lo que entendemos como biomateriales. Ahora, tengo que confesar que este sí va a estar más sesgado, digamos, de mi parte. Podría haber entrado como por otros campos, ¿no? Como en el arte, un artista como Phil Ross fue como muy innovador, digamos, en lo que hizo en su momento con micelio de hongo, tal, eso abrió todo un campo. Más actualmente en el producto textil que mencionaban por allá, que se me hizo allá. Me imagino conoces a Susan Lee, ¿verdad? Que trabaja mucho con el tema de la celulosa bacteriana y está haciendo productos como increíbles también. Pero voy a escoger el campo de la arquitectura, no solo, compañero, no solo porque es mi campo, sino también porque propone de manera muy explícita como una ecología material, ¿no? Casi que es como el objeto, digamos, de propuesta. Y también porque, curiosamente, van a ser los ejemplos también más antagónicos a donde nos interesa desembocar un poco como esto en nuestra propuesta. Paso rápido por aquí, por el caso de Blaine Brownell. Ahí me hizo falta una B. Es Brownell, no Bownell. Y bueno, él tiene dos textos, uno que se llama Ecologías Materiales, Material Ecologies in Architecture, que es un textito chiquito que propone en el 2009 y que aquí encuentro como una lectura en realidad bastante interesante sobre el uso de la energía y los recursos en términos materiales. Entonces eso me parece como un aporte muy bueno del texto, pero por otro lado también incorpora estos nuevos materiales muy rápidamente, digamos, en la misma cadena de producción como opciones sostenibles, ¿no? Entonces ahí se salta como tal vez una problematización necesaria. En el otro caso, en Hipernatural, que llama él, este lo produce con otro arquitecto que se llama Mark Schwackhammer, creo que era, que en el planteamiento asume una premisa, ¿no? Que los humanos somos parte de la naturaleza. Podríamos estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por ende, se puede derivar que todo material que produzcamos es un material natural. Y ahí hay un salto como importante, ¿no? De ahí viene la propuesta, como esto de hipernatural, es como, claro, entonces todo lo que hacemos es hipernatural, ¿verdad? Y ahí hay como un salto importante que tiene que ser abordado en términos políticos también, por lo que estamos viendo anteriormente. Entonces, aunque esta primera premisa que él dice, del humano es natural, ¿verdad? Efectivamente, pues nuestro cuerpo claramente tiene un sustrato, una base natural, pero algo muy diferente es poner en ese campo las corporaciones, el mercado,
las relaciones, digamos, de producción, eso pasa por otro lado, ¿no? Entonces no se podría, digamos, naturalizar eso, que es precisamente lo que esta persona está hablando en esta propuesta, ¿no? Para ver los materiales así como hipertecnológicos que propone, o que no propone, que retoma, casi que lo hace como un mapeo, digamos. Entonces, bueno, si bien es importante superar como esta dicotomía naturaleza-cultura, ¿verdad? Que es algo que se ha teorizado como montones, en estos términos, digamos, no lo vemos posible dentro de lo que hemos ido trabajando. Bueno, creo que por ahí. Sí, tal vez eso, como para dejar bien claro como ese punto, como la problematización o la diferencia que hay entre la producción material en las innovaciones humanas, por un lado, ¿verdad? Contra lo que queda por fuera del otro, que tal vez no lo mencioné mucho, que son todos estos procesos de equilibrio ecosistémico, que eso toma años de años, ¿verdad? Entre un montón de especies por relacionarse, por hacerse, y no se pueden como solapar una tan fácilmente con la otra, ¿no? Hay que ver realmente cuál es el impacto que uno tiene sobre el otro y cómo nos estamos relacionando finalmente con eso. Que bueno, ahí seguimos como un poco trabados en la dicotomía naturaleza-cultura, ¿verdad? Pero es un paso necesario como que tenemos que dar en términos prácticos también para llevar a otro desembarque, digamos. Ok, ahora Neri Oxman, me imagino que han escuchado ella. ¿Quién ha escuchado ella? Levanta la mano. Por supuesto. Ajá. Ok, más o menos. Entonces voy a hablar un poquito de ella. Ella sí ha sido como muy conocida la propuesta y este término de ecología material, que ella también aborda, ya lo estaba hablando un año antes de que Brownell lo propusiera. Y ha tenido una serie de exhibiciones, digamos, en museos importantísimos, ¿no? Como el MoMA, que ha marcado incluso la dirección de la arquitectura varias veces. ¿Voy un toquecito? Entonces, hay varias cuestiones interesantes también que ver en la propuesta. Veo un abordaje, digamos, transdisciplinar, sumamente denso y valioso, que reúne biología, ciencias de ingeniería de materiales, ciencias computacionales, diseño, fabricación digital y por supuesto le pone un énfasis al tema ambiental. Es una propuesta también como muy atrevida, tiene un montón de exploración, y bueno, hay muchísima información sobre ella, digamos, en internet. Si les interesa también pueden buscar más. Sin embargo, aún con el interés que tiene sobre el ambiente, salta a la vista, digamos, la ausencia del tema político de nuevo, ¿no? Y aquí surge la pregunta entonces de si debería la técnica considerar el ámbito de lo político, ¿verdad? Por lo que veníamos hablando anteriormente. Y bueno, esto es un tema que se ha también problematizado muchísimo desde la modernidad. Se ha hablado que esos son ámbitos históricamente deslindados el uno del otro, ¿no? La técnica de la política. Y este es el objeto, digamos, de estudio de todos estos aportes que pongo aquí abajo. El primero es los estudios de la construcción, los estudios de la ciencia, tecnología y sociedad, que hay autores como David Bloor, Michel Callón, Stevie Bulgar, Bruno Latour. El segundo, que se parece mucho, pero no es lo mismo, esa es la construcción social de la tecnología, más bien. Están Pinch y Vive Vicker, Trevor Pinch y Vive Vicker, en teoría política, Landon Wiener, en filosofía de la tecnología, Yuk Uy, también aborda esta tensión, digamos, entre estos dos conceptos, y en la etnografía y más hacia el área de la arquitectura está el Bena Yaneva, que también lo trabaja propiamente en urbanismo, arquitectura, objetos arquitectónicos, digamos. Y bueno, la lista es larguísima. Entonces, eso es como donde nos hemos centrado, pero de fijo hay bastantes más aportes. Lo que nos señalan estos autores y autoras, entonces revierte un poco la pregunta, ¿no? No es si se debe o no incorporar el tema de lo político, sino más bien como que siempre ha estado allí. Por lo que la pregunta sería, y esta la quiero dejar para también para el conversatorio, ¿cuáles son los efectos más bien de mantener enmascaradas las relaciones políticas que produce o que amarra cualquier artefacto, digamos, de diseño? Como que eso, según todos estos aportes, no lo podemos saltar, digamos. Ha estado ahí y que no se explicite, pues tiene alguna implicación, ¿no? Que propuestas de este calibre, como la de Oxman, como la de Brownell, que se movilizan montones, a estas alturas, digamos, del partido, no logren explicitar su perspectiva política, es un lujo que sencillamente nos podemos dar cada vez menos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco como esa problematización o esa provocación que quiero hacer.
Un tercer caso es un congreso de biomateriales que hubo en Costa Rica. Esto fue hace un mes, fue hace poquito. Estuvimos por ahí en el auditorio de la UNA, no en el del campus principal, sino como uno nuevo que tienen como allá, como lejitos, como cerca pero lejitos. Y este se llama Simbiosis 2023, impulsando la biorevolución, un futuro de base biológica. Así tal cual se llama, ahí está como el cartel, ¿verdad? Fue grande la organización, estuvo medianamente lleno, digamos, pero sí reunió como actores muy, muy diversos. Y de este cartel, a mí lo que me parece más interesante es como eso que está ahí abajillo, que casi no se ve, y que tampoco se ve aquí donde lo amplío. Pero esos son actores, ¿no?, que están organizando y que están gestando como estos espacios. Y a mí me parece importante tenernos un poco ahí. Está el Costa Rica Biomaterials Hub, que se organizó hace poco, lo gestionó, lo organizó CINDE, que es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. Y pues para quienes no lo conozcan o no hayan escuchado, es un atractor importantísimo de inversiones internacionales o de capital internacional en el país. Entonces amarra mucho intereses públicos y privados, que CINDE en esta gestión estuvo un poco como colapsando, pero que parece que ya tiene como nueva vida, ¿verdad? Que se alineó un poco por ahí. Entonces, bueno, siempre ha estado como en eso, ha sido financiada públicamente para atraer inversión y pues, que digamos el país movilice, tenga más innovaciones, más, ¿verdad? Creo que se entiende. Luego está el programa de bioeconomía de la UNA y está el LANOTEC. ¿Qué es LANOTEC? Es el Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Este es parte del CENAT, que el CENAT es el Centro Nacional de Alta Tecnología, y el CENAT está inscrito en el CONARE, que el CONARE es el Consejo Nacional de Rectores, o sea, como que están las 4 universidades públicas ahí, ¿verdad? Trabajando de la mano con CINDE y con el Texas Tech University, y él también tuvo apoyo, digamos, la organización del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces son como los actores que estaban por ahí organizándolo. Y bueno, sí, entonces estos actores son relevantes y la palabra la tuvo inicialmente la vicerrectora de la UNA, el rector no pudo estar, y después CINDE. En realidad, luego la dirección, digamos, del conversatorio o la charla más esperada, la puso luego una persona que se llama Thomasine Dolan Doe, que es una persona que es líder en la industria de la moda en Estados Unidos, ¿no? Y que fue como toda una figura, ¿no? Como traer aquí también. Me imagino se hicieron las gestiones, y está trabajado como con un sinnúmero de compañías internacionales. En la biografía de ella pues menciona a Ralph Lauren, a Banana Republic, a Marc by Marc Jacobs, Armani y otras. Y dentro del reporte que ella retoma, pues dice, claro, estamos colaborando con todas estas empresas, ¿verdad? Y uno ve las marcas que hay ahí, son transnacionales, ¿verdad? Son marcas enormes. De hecho, tal vez la pregunta como más con corte, un toque más crítico que hubo como en el simposio, fue como alguien que le preguntó como, bueno, ustedes están con Mercedes-Benz, ¿verdad? Y con no sé qué otra marca de carros, como, ¿qué tal esa conciliación entre un material que intenta ser ecológico, ¿verdad? Que intenta promoverse de otras maneras con transnacionales que invierten tan grandes? Como, no, todo bien, eso hay que tomar y más bien apoyar, asumir esos capitales y transformar como estas empresas desde adentro, ¿verdad? Es como la posición que dieron. Ahora, en su contenido, digamos, ella expuso en el State of the Next Gen Materials, como el estado de los siguientes materiales de la industria. Es una empresa que se llama Material Innovation Initiative, MII, y que en este cuadrito, digamos, como que lo puse porque toca el tema del ecosistema, ¿no? De nuevo, como cuál es el ecosistema que están proponiendo. Hay que irnos como un poco ahí para estos materiales de siguiente generación. Y el ecosistema que pone son como los innovadores por un lado, las marcas por el otro, que es como algo importante, los científicos, las científicas por otro, y los inversores. Y este Material Innovation Initiative está como en el centro, ¿no? Como articulando todo esto. Bueno, ahí presentaron como datos de crecimiento, dieron como las categorías en las que ellos entienden como estas innovaciones materiales, algunos productos derivados de plantas, otros derivados de microbios, cultivo de células animales, el micelio, por supuesto, materiales reciclados y otros que son como combinaciones, digamos, de los anteriores. Hay una
sea, quiero resaltar como la diferenciación, en qué se diferencian estos materiales en términos de la lógica productiva predominante y también como qué reproducen, ¿verdad? Entonces, las diferencias que hay ahí, como claramente, es que insertan materiales que eran antes desechos o residuos de la industria, los insertan como a ciclos productivos, ¿no? Que esto se conoce como la idea de economía circular. Sí hay un esfuerzo por intentar bajar la huella de carbono, eso es importantísimo de tomar en cuenta, y hay un intento también de hacer una menor inserción de energía y explotación de otras materias vitales. Y claramente la disminución del sufrimiento animal, ¿verdad? Y bueno, esto podría derivar en toda una discusión ética, ¿verdad? No es el punto, hay otros ámbitos, pero entonces, ¿qué pasa con los otros seres vivos, ¿verdad? Y tal. Es algo como que se comenta bastante, pero al menos sí el cuero, digamos, animal deja de producirse y se están buscando otras alternativas como relevantes, ¿no? Para atender eso. Luego, sí hay una perpetuación o una ampliación de la lógica productiva predominante que tiene que ver con que no se cuestiona la lógica anterior, ¿verdad? Que hemos venido como conversando, y, sino que incorpora como sus desechos, nada más, ¿verdad? Como, eso que era desecho, ahora lo reincorporamos y generamos como otras economías a partir de eso. Y señaliza mucho como la facilidad de escalar estos materiales por la abundancia de materia prima, ¿no? Eso es lo que menciona. Y aquí, si uno lo pone como en términos un poco más críticos, digamos, y con otros insumos, podríamos pensar que hay la inserción de una nueva mano de obra barata, digamos, detrás de esto, que producen otros seres vivos, ¿verdad? En un contexto donde la mano de obra humana es cada vez más cara también, claramente va a haber un desliz o un movimiento hacia poner a otros a trabajar, ¿no? Que pasan por microbios, bacterias, plantas, tal. Esto no me lo inventé yo, esto lo traigo, digamos, un poco de esta idea de naturaleza barata de Jason Moore, ¿no? Que habla de este texto de Capitalismo en la trama de la vida. Él aborda precisamente como esas lógicas, digamos, esas estrategias, esos proyectos que hay ahí en medio. Esta frase me pareció curiosa, que pusieron entre ayer y hoy, como que me la volví a topar y le puse un poco más de cabeza y yo como, mira, la leo en español, dice: la sostenibilidad es siempre una serie de compromisos basados en prioridades y necesitamos que mucha gente haga algunas cosas mejor en lugar de que unas pocas personas lo hagan toda a la perfección, ¿verdad? Esto lo propone el doctor Amanda Parkes del Chief Innovation Officer, no sé quién es, esa lo pusieron así. Pensándolo ahora, veo que es también como una frase, como que en su momento lo vi, fue como, ok, sí, ¿verdad? Estoy bien. Pero pensándolo a partir de esos insumos, fue como que veo que es una frase también como muy desmovilizadora, ¿no? De cualquier intento o cualquier demanda política por algo mejor que lo mejor que ellos están proponiendo, ¿no? O que la persona que propone la frase tiene, digamos, en mente. Y que por pasarse, digamos, como de esa línea y por intentar ser perfecto en una especie como de idealismo o de aspirar a alguna utopía, ¿verdad? Se pasó, ¿no? Y por tanto es peor. Entonces, ¿dónde deja como eso otro, ¿verdad? Es un poco lo que releí luego de topármela después de trabajar con algunos insumos. Entonces, una frase como esta, digamos, aunque cuando la vi fue como que la pasé muy, muy desapercibido, muy por alto, puede anular este siempre móvil fundamento de lo político, ¿no? También que estamos conversando, y busca siempre incorporar precisamente algo más. Esto busca visibilizar o mapear como eso que quedó por fuera, ¿no? Eso es precisamente como este movimiento que se pone ahí en marcha. Okay. Y aquí viene la provocación de este segundo apartado, que pasa por eso. Vamos a ver. Okay. Bueno, estos tres casos anteriores plantean una mirada ecológica sobre los materiales, que sin embargo una ecología no pensada desde el territorio, o sea, de una localidad específica, ¿verdad? No sería entonces una ecología, es un poco lo que pienso, sino más bien lo denomino una taxidermia del mercado. ¿Qué es esto? Sería un proceso que se encarga de disecar productos, de removerles no solo de su vida biológica, ¿verdad? Como lo haría cualquier otro biomaterial, claramente, sino también como de la vida interrelacional dada por su contexto, con el fin de exponerlos en una vitrina
y que sean adquiridos e insertados en otras economologías, ¿verdad? Como esa combinación entre economía y ecología, ¿verdad? Como esas dos tensiones que vimos ahí. El interés sobre un país como Costa Rica creo que también es bastante claro. Es un país que logra dar cierta estabilidad económica, política, hoy un poco más relativa, ¿no?, que hace algunas décadas. Pero sí ofrece una geografía con condiciones óptimas para el crecimiento de cuanta materia viva ustedes se puedan imaginar, ¿no? Ustedes van ahí a Limón y todo así como que prolifera, ¿verdad? Con condiciones de humedad, luz solar, diversidad de alturas, microclimas, al tiempo que una mano de obra también como especializada, ¿verdad?, en comparación con otros países de la región que tampoco tiene como tanta deuda, ¿verdad? Estudiar en Estados Unidos uno queda como endeudado de por vida. Los productos potencialmente aquí biofabricados serán importados al mercado internacional y aquí pues esto pasa desde los 60 también, ¿verdad? Se importa la materia prima, se produce y se vuelve a traer el mismo producto y vale, no sé, 2, 3, 4 veces más. Entonces esa misma lógica de producción sigue como ahí, ¿no? Y esta cuestión de pensar los materiales desde el territorio pasa entonces por otro lado, necesariamente. ¿Y qué más? La pregunta entonces sería, ¿qué otras relaciones se pueden explorar a partir de los materiales vivos que puedan no solo subvertir la anterior maquinaria productiva industrial, sino también construir otras formas de entender las relaciones materiales locales? Entonces por ahí iría como un poco esa es otra pregunta. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Ok, quedan como 15 minutos. Y fue pucha, me falta una y la cuarta, entonces voy a socarle un poquitito. Que entramos a la parte de ecología política, ahora sí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? No los estoy ahí como durmiendo, que está oscura la luz y todo, de pronto está todo el mundo ahí dormido y no me di cuenta yo. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno, lo anterior entonces nos lleva a asumir este paradigma ecológico de la materialidad que introducen los anteriores autores ahora desde esta perspectiva política, ¿verdad? Es un campo aún como muy heterogéneo, muy diverso, ¿verdad? No está como muy claro el panorama, pero hay varios autores, digamos, como que hemos venido trabajando. Está nuevamente Bruno Latour, que mencioné anteriormente. Está Maria Kaika, también urbanista, y Eric Swingedow, que es geógrafo. Está Jane Bennett, es filósofa, y, ¿por qué no?, aunque es tal vez menos explícito, Jean-Baptiste Morisot, que ese tiene un libro que se llama Maneras de estar vivo. Ese lo conocí por Jonathan, de hecho. Excelente insumo. Y ecología global y la política de lo salvaje, digamos. Él plantea una política de la interdependencia interespecie que a mí, digamos, me cautivó muchísimo este libro, aunque no es tan explícito, digamos, como su aproximación con los otros y las otras autoras. Bennett tiene este libro que se llama, por ejemplo, Una ecología política de las cosas, ¿verdad? Y está como claramente posicionado como el tema. Este otro es un poquillo, aunque tiene las dos palabras, como un poquillo más difuso. Y bueno, esto que pongo aquí es como una síntesis, así, mega síntesis, como que agarré todos los anteriores y los mastiqué y puse esto como para intentar sintetizar todo esto, ¿verdad? No podría ser absoluta ni mucho menos, pero al menos da algunas bases, digamos, como para tenerlo acá. Esto es algo que ampliamos mucho, ¿no? Como en los cursos que damos y en los talleres que hacemos, nos detenemos un poquito más en cada uno de ellos. Pero bueno, aquí voy como sobrevolado para intentar no extenderme de la hora. El primero dice, no hay una neutralidad posible, los procesos de cambio socioambiental nunca son social ni ecológicamente neutrales. Siempre, por lo general, la ecología política trabaja sobre los híbridos, o sea que no hay una diferencia a priori entre qué es natural y qué es artificial, sino que se asumen, digamos, de una vez ambas. Se introducen relaciones de poder, esto es importantísimo, se presta atención a estas relaciones, sean materiales, discursivas, económicas, políticas, culturales, a través de las cuales suceden estos procesos socioambientales. Se pone la atención en la distribución de las fuerzas, ¿verdad? Es como una deriva del anterior, y esto quiere decir como básicamente quién gana y quién pierde, ¿no? En toda relación siempre hay un poco de eso. Luego, la transformación ambiental no es independiente de otras luchas como de poder, como la clase, el género, las etnias, ¿verdad? Eso es como todo otro ámbito. Y hay un intento, digamos, de democratizar los procesos socioambientales.
Para relacionarlo con el tema anterior, digamos, la sostenibilidad si bien está como pautada políticamente, esto es por procesos o herramientas como bastante pautados, ¿no? Bastante controlados. En general por estructuras, digamos, con mucho poder. El programa político de la ecología política busca elevar este contenido democrático de procesos de construcción socioambiental mediante la identificación de estrategias por las que se pueda lograr una distribución más equitativa del poder y un modo más inclusivo, digamos, de producción de lo ambiental. Y también, pues, con lo que mencionaba de Morisot, hay un intento también de introducir políticas más allá de las políticas humanas, ¿verdad? O el ámbito político de lo humano. Y eso es pues, un debate, digamos, como que está bastante vigente y está bastante vivo, y en la filosofía política ahí se están como agarrando por ese tema, ¿no? Entonces eso me parece también como interesante de poner. Y el otro insumo que trabajamos bastante es el de los nuevos materialismos. De nuevo, aquí está Jane Bennett, ¿verdad? Que mencioné anteriormente, ella está como un poco ahí en ambas. Manuel de Landa, Tim Ingold, Jaron Rowan y Jussi Parikka. Y la síntesis que intento hacer también por acá es que la materia no se concibe como algo pasivo o inerte que espera ser modelado, ¿no? O producido por lo humano, sino que la materia tiene también capacidad de agencia, o sea, eso es capacidad de actuar, de mover, digamos, relaciones con otras cosas, con otras personas, ¿verdad? Porque es un poco abstracto, ya casi lo puntualizo. Es más, y voy a puntualizarlo más bien con el tema del taller, ¿no? Se propone una transformación de los materiales orgánicos como una alternativa sostenible, ¿verdad? Entonces me gustaría darle un poco vuelta a esta premisa también. Transformar algo implica una acción, una cohesión sobre la materia. Esto, acorde con el sistema productivo que veíamos, ¿verdad?, más predominante, donde la materia se somete y se domina, ¿verdad?, para generar un valor a partir de ello. Los aportes de los nuevos materialismos entonces nos empujan a lo contrario. La forma como entendemos la materia nos cambia también a nosotros, digamos, de vuelta. Las acciones materiales son entonces recíprocas, pero las acciones que pueden ejercer la materia a nosotros, a veces, digamos, es opacada por este mito de su pasividad, ¿verdad? Y a veces no vemos tanto eso, pero pensemos, por ejemplo, para traer la reflexión un poco más cercana, algún paisaje que nos cautive o nos emocione, algo cercano también como la interacción con nuestra mascota o con nuestro animal, digamos, de compañía, ¿verdad? Para quitarle como ese sesgo domesticador. Hay también complejas interacciones materiales que intervienen en nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros afectos, ¿verdad? Toda la bioquímica del cerebro es como algo increíble. Nos anclamos materialmente en el mundo y reconocer nuestra propia materialidad nos pone en relación directa con millones y millones de historias relacionales, ¿verdad? Estos autores hablan, por ejemplo, digamos, de la historia del calcio en nuestros huesos, ¿no? Como cómo entender la historia a partir de ahí. Son como unas reflexiones lindísimas, voladísimas. Cómo entender el oxígeno que respiramos, ¿verdad? Es otra reflexión que hace otro de los autores. Y ahí se empiezan a politizar una serie de relaciones, ¿verdad? En qué estamos respirando, qué entra en nuestros pulmones, qué nos comemos también, por ejemplo, qué circula entonces en nuestras venas, en nuestro organismo. Cómo circulan los microplásticos, ¿no? A propósito de eso, que ahora tenemos microplásticos en la sangre. Muchas gracias. Bueno, y alguien podría decir como, no es como demasiado esto, ¿verdad? Es como abrumador. Y podría parecernos, sí, tal vez como pienso yo por la desfamiliarización que tenemos un poco con ello, porque en realidad es algo que nos acompaña como en el día a día, ¿no? Todas estas relaciones. Y precisamente es el punto que traigo, ¿verdad? Que solo habría que abarcar aquellas materialidades que son más inmediatas a nuestro ámbito de acción, ¿verdad? O sea, las relaciones que más nos importan son las que están inmediatas a nosotros. Y que si queremos ampliarlas a una escala global, entonces hay que pagar el precio, ¿verdad? Como el precio del trabajo que conlleva hacer esas relaciones, pensarlas, tenerlas presentes, de ir comprendiendo, recomponiendo y sanando una relación a la vez, ¿verdad? Sin tanto artilugio, digamos, que facilita la globalización, ¿verdad? Y por las que podemos desprendernos sí, de ellas. Entonces, la provocación que viene aquí es que una práctica, digamos, sin un detenimiento en este contexto, en el actual contexto que tenemos,
conlleva una reproducción de las fuerzas e intereses, ¿verdad?, del mercado más inmediatas. Por lo que para buscar alternativas tenemos que detenernos a pensarlas en simultáneo, ojalá colectivamente, que es un poco lo que promovemos, y no que la práctica y los quehaceres, digamos, que puedan surgir otras alternativas. De hecho, bueno, en el arte esto pasa como un montón, en Ciente también, pero bueno, mejor no me desvío mucho. Y traigo como esta frase, ¿no? Como un poco sintetizando cosas, que las herramientas que usamos para expresarnos trabajan también sobre nuestros pensamientos. Entonces aquí intento como juntar esas tres cosas, ¿no? Del hacer, del sentir y del pensar, que creo que se condensa un poco ahí. Y esta pregunta de qué nos es posible hacer de una manera localmente situada, pues creo que también lo pone un poco de manifiesto, y eso es como algo también como otra de las provocaciones que tenía. Y el último punto, me quedan 8 minutos, creo que sí lo logro, vamos, es contarles de algunas herramientas que hemos venido trabajando en biomímesis. Esta primera, de imaginar otras biomímesis, era parte de la charla que les comenté al inicio, entonces ahí pueden consultarlas, no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente hemos hecho como un esfuerzo también, como por no asumir esta herramienta, ¿verdad?, que fue planteada en otro lugar, otro contexto, sino como que implica pensarla y ejecutarla desde acá, ¿verdad? Entonces va un poco como por ese lado. Y paso directamente a estas conceptualizaciones de los biomateriales, que es como lo último que hemos venido trabajando. Y aquí Jonathan, que nos acompaña, fue como clave, ¿no?, como en todo este proceso que hemos hecho también con Rebeca Mora, otra integrante del colectivo de biomímesis, y que también Paula, que ahora mencionó hacia el final, pues también estamos trabajando algunas otras cuestiones que les voy a contar como los proyectos que esperamos vengan a futuro. Y lo que hemos hecho, lo que tuvimos que hacer para el curso, era como tener claro que es todo este panorama de biomateriales, ¿no?, y este montón de conceptos, que hay una confusión como tremenda. Entonces empezamos como a ir uno por uno. No voy a puntualizarlos todos, por supuesto, sino que nos interesaban como de saber qué es cada uno, ¿verdad?, qué debemos qué podemos esperar de ellos y qué debemos exigirles también a las personas que trabajan con ellos, ¿no?, asumiendo esa parte también como de lo político. Esta es como una matriz que hicimos, que nos llevó como su ratillo, donde poníamos cada uno de los conceptos y los íbamos como pensando en relación al otro, ¿no?, en términos o en función de si tienen una relación de exclusión, de intersección o de inclusión. Entonces así íbamos con cada uno de ellos, y tal vez como para facilitar, digamos, por ejemplo, estos que son los materiales industriales, cuando lo contraponíamos con los materiales de la naturaleza, ¿verdad?, como partiendo de esta dicotomía. Ahorita creo que el siguiente esquema ayuda a visualizarlo mejor. Bueno, vemos que tienen como una relación, digamos, de exclusión. Luego los materiales procesados, entonces los industriales serían un material procesado, ¿no?, y hacíamos uno por uno. Con los materiales biodegradables con los biomédicos, tenemos que los biomédicos más bien son o están dentro de la categoría de los industriales, y así vamos como cada uno, uno a uno, ¿no?, y los otros que están por acá, por aquí y para allá, son de intersección, ¿verdad? Entonces, como esa era la más frecuente, fue como que la bajamos y le pusimos el acento a que está junto, que está separado, ¿verdad? Y una cuestión interesante que tal vez voy a mencionar esta nada más, es por ejemplo cuando contraponemos los biomateriales como esta gran categoría con los materiales biodegradables, y aquí salían algunas reflexiones bastante interesantes, ¿verdad?, de que suelen no estar acopladas. Y Jonathan mencionaba precisamente el ejemplo del PLA, ¿no?, que es algo que se vende como un biomaterial, y en este congreso que les comenté habían un montón de productos, ¿verdad?, que se vendían como, claro, tenemos un bioempaque, ¿verdad?, buenísimo, pero tienen PLA, y el PLA está hecho a base de ácido poliláctico, y este es un material que en el medio ambiente dura como 80 años en degradarse, ¿verdad? Entonces yo le pregunté al muchacho aquí, ¿verdad?, como, ¿tienen en consideración eso? Y es como, sí, pero tiene un truco. Usted le pone calor y ahí sí se descompone. Es como, y claro, uno le pone calor a algo, ya estás incluyendo como otro proceso. Efectivamente tenía un truco el material, pero hay diferentes rubros, digamos, de biodegradación, de cómo se entiende, y en la que es, digamos, la más con menor impacto, que es sin meterle ningún otro recurso, energía, químico, calor, ¿verdad?, dura 80 años. Entonces, esta es como la síntesis de todo lo anterior. No sé si se ve más o menos bien ahí. Pero acá están entonces mapeadas todas esas relaciones
como si fuera, digamos, un campo topológico, ¿no? Como donde nos interesan nada más como sus relaciones. Entonces empezaban a salir cuestiones interesantes. Por ejemplo, tenemos materiales naturales por acá y materiales procesados, ¿no? O sea, en el momento en que uno ve una piedra y le hace algún proceso humano, tenemos ya que algo le cambió a ese material y es importante como tenerlo como base para ver todas las imbricaciones, todas las hibridaciones que suceden en el medio. Entonces por acá esta anaranjada grande son los materiales industriales, adentro de eso tenemos los materiales biomédicos y dentro y fuera pueden estar los biomiméticos que pueden ser o no industriales, ¿verdad? Y así siguen sucesivamente. Los materiales biodegradables por acá, los biomateriales un poco más de este lado, que digamos son ahora contenidos y eso es como una decisión con la que uno se topa de que en la literatura eso no estaba especificado por ningún lado. Pero cuando nos toca a nosotros asumir esa relación, ¿cómo la queremos asumir, no? Y ahí es donde entra un poco como este componente político también. Y luego, pues todos estos que nos dimos cuenta como que los bioinspirados eran el más general, los biobasados eran algo más específico y ahí iban todos como uno tras el otro. Entonces, como intentando diferenciarlos, aplicamos como ese color. Y bueno, estos son los proyectos que vienen en camino. Esto es con la investigadora Calderón Mesén. Estamos haciendo como un mapeo, digamos, bastante grande de todos los materiales bioinspirados que se han estado trabajando en las universidades del país. Es una lista enorme, tenemos como 94 casos ya. Y la idea de esto es pues, poder hacer, digamos, concatenaciones, ¿no? Y que estos esfuerzos, estas inversiones no queden ahí como encasilladas en la universidad, sino poder, digamos, difundirlas más a otras personas que quieren estar trabajando con esto, ¿no? Entonces es un esfuerzo que viene y el otro, con esta, digamos, conceptualización, mapear también quienes están trabajando, ya no tanto en la academia, sino como emprendedores, ¿verdad? Como diseñadores, diseñadoras. Y son dos, digamos, textos, dos investigaciones que van en paralela, pero que quieren crear una base de datos para empezar a alimentar esto en el país. Y la idea es, pues, tenemos un proyecto en evaluación en este momento, a ver si hay apoyo, poder sistematizar estas bases de datos y ofrecerlas también a las personas para que puedan acceder a ellas, que creo que ese es un paso fundamental que no se ha realizado y que es crucial si queremos, digamos, explorar otras vías. Así que acompañado a todo este proceso de investigación, indagación, acompañarlo con esos insumos que también hoy estamos compartiendo por acá, para abrir también como otras perspectivas y decir como, ok, esto existe, está bien, está ahí, no es lo único, ¿verdad? Pueden haber otras aproximaciones hacia este campo. Entonces es un poco como lo que estamos fomentando ahora. Y pues nada, ya para terminar, a ver cómo va el tiempo. Me queda un minuto, lo logramos. Invitarles nada más si quieren seguir Biomímesis Costa Rica, aparecemos en inglés, así en Instagram, para pues estar al tanto de lo que vamos generando. Y pues cualquier comentario, de vuelta, idea, aporte, más que bienvenido. La idea es seguir pues articulando esfuerzos y que esta plataforma siga para seguir co-construyendo, ¿no? Coproduciendo. Entonces, con 20 segundos restantes, muchas gracias. Y, ok, entonces bueno, se sumaron más personas, por dicha. Qué dicha tenerlos por aquí. Ahí se anotaron algo que quieran compartir, ir reflexionando, tal vez podamos prender las luces, yo voy a tomar asiento también, y podemos hacer como un pequeño espacio de conversación. Ojalá y si la gente también escribe por Facebook, más que bienvenidos todos los aportes. El otro micro. Ajá. Sí, si alguien quiere intervenir, que por favor lo haga con el micrófono para que se escuche en la transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un tema muy, muy apasionante, toda la parte esa filosófica que lleva detrás de las cosas, ¿verdad? Es un tema para no dejarnos como de alguna manera engañar bajo algunos conceptos modernos o muy ecológicos. Y tengo, digamos, como dos pequeñas como comentarios o preguntas, ¿verdad? Al puro principio, cuando hablabas de sostenibilidad, me llamó mucho la atención, digamos, una curva en la cual, digamos, la sostenibilidad quedaba en el puro como en el centro y se estaba avanzando al tema de restauración. Hoy en día, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, generalmente estamos hablando de unas actividades restaurativas. Hablamos del tema de soluciones basadas en la naturaleza y entonces la pregunta sería
si eso a simple vista o de un punto de vista filosófico no es como una vuelta hacia atrás, porque pareciera ser que está como es un tema, cuando hablamos del tema de naturaleza, parece que es un tema totalmente contrapuesto a un tema de tecnología, que uno lo ve como más de un lado humano científico, otro lo ve de un lado más natural, que son como dos líneas como un poco separadas. También me llama un poco la atención el tema este justamente, hablamos de política, y me faltó una palabra aquí en toda esta conversación, que era el tema de la ética. Y justamente recuerda aquellos momentos cuando se hablaba del tema este de los famosos, que tú hablabas de los bonos de carbono, todo el tema ese, la imagen, ¿no? Los famosos MDL, ¿no? Mecanismo de Desarrollo Limpio, y era una forma como de alguna manera lavarse la cara determinados países sin limitarse totalmente su aspecto contaminante, ¿verdad? Entonces yo sigo contaminando porque tengo dinero y me permite pagar eso, y entonces también eso va un poco en contraposición de la sostenibilidad. Entonces, ciertamente era una herramienta muy perversa, ¿no? Mientras tenga yo plata, hago lo que me dé la gana. Entonces, pago mis culpas. Y creo que no es el mecanismo, Claro. ¿no? Y también de alguna manera, en todo esto, cuando se habla de otro tema que sacaste ahí al puro principio, digamos, eran los famosos límites de, digamos, Del crecimiento. límites de crecimiento. Ya decimos, no, ya estamos usando los recursos del año 2024, ya vamos por julio y por todo. Y en cambio eso pareciera ser que la naturaleza los vive continuamente regenerando y entonces no nos preocupa, ¿verdad? Entonces creo que hay que fijarse un poco en esas alertas. Y cuando hablamos de esas alertas también hay que tener en cuenta dos temas que creo que también son muy relevantes. A veces hay como dos diálogos. Un diálogo global, pero creo que lo más importante es el local. Entonces, globalmente estamos no sé qué, es el camino, es unas metas ODS, etcétera, 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 pero no nos damos cuenta a nivel local, a nivel de comunidad, cuáles son esos límites, cuáles son esos objetivos de desarrollo y todo, y parece que son también como dos cosas separadas. Vivimos en dos mundos, ¿no? Y yo creo que mucha gente, su manera de actuar y todos sus procesos es en su metro cuadrado. Y entonces esas realidades globales, digamos, no las tiene como muy en cuenta, ¿no? O sea, yo mientras esté en mi metro cuadrado haciendo determinadas cosas, puedo seguir haciendo cosas y el tema ese global no es un tema como que me preocupe mucho, ¿no? Bueno, es un poco como para empezar, pero muy, muy, muy interesante todo Muchas ese gracias, tema. Manuel. No sé si alguien más tiene algo, ¿verdad? Si se quieren como entrecruzar comentarios con otros, ¿verdad? También todo bien. Por allá, Jonathan. Okay. Bueno. Contra que coste. Bueno, no, yo en realidad lo que me queda tal vez de la charla son alguna serie de, pues no sé, de preocupaciones tal vez. Bueno, siempre hay una preocupación de fondo con estos temas, pero vamos a ver, me parece como, yo sé que la línea no iba por el arte, digamos, ¿verdad? Hay otros espacios, digamos, que se están analizando, pero quizás me parece como interesante, yo como artista también y como trabajo desde ahí, pues hablar un poco desde mi vivencia y desde lo que he investigado y pues comentar tal vez que he visto que tal vez muchas de la manera en la que se está pensando este tema, de la manera en la que se está actuando en relación al tema, con comunidades, con la manera en la que se construye, con metodologías de fabricación, con metodologías que son comunales, cómo se extraen los materiales, cómo se trabajan, etcétera. Muchas de esas cosas nacen en el arte, primero, como primer acercamiento, y luego eventualmente, pues como todo lo que el capitalismo toca, lo consume y lo hace industrial, etcétera. Pero bueno, me parece como interesante pensarlo desde ahí porque creo que es como importante retomar tal vez esa línea. También me parece muy interesante pensar que muchas de las cosas que he visto en mi investigación no solo nacen del arte, sino que nacen del sur. Y hablando de lo local, pensar el sur como nuestra localidad o como nuestro campo de acción, creo que es también importante en la medida en la que también podemos empezar a localizar bibliografías desde el sur. No tratando de no ver las otras, porque también son importantes, lo que se está hablando
desde los otros lugares, pero creo que el esfuerzo que está generando tal vez América del Sur, por poner algún ejemplo, Argentina, Chile, Perú, es importante teóricamente también, está dando un movimiento muy fuerte, México también, en Centroamérica pues está pasando algunas cosas también. Y bueno, creo que es importante entonces localizar cuáles son esas bibliografías, cuáles son esas personas que están trabajando ahí. Y lo último, tal vez pensando más allá de lo local, quizás las respuestas tal vez más actuales o más reales que podamos conseguir en este tema, quizás están más en las localidades pequeñas y en las tribus indígenas, por ejemplo, que en las grandes corporaciones. Entonces también quizás no perder de vista la manera en la que se trabaja desde esos lugares, creo que es importante como para poder también entender la cuestión de los biomateriales, ¿verdad? O sea, si realmente tienen o no sentido en una lógica de consumo global. Y eso era. Súper, gracias Jonathan. No sé si alguien más también tiene algún comentario. Hola, gracias Edgar por su tiempo y por tus palabras. Claro. Siempre se agradece como que se cuestione la tibieza política o apolítica de estos conceptos como la sostenibilidad. Y bueno, a mí como que lo que me genera este concepto de la sostenibilidad es parecido a lo que me genera estos conceptos con este prefijo bio, ¿verdad? Como que llena como una cuota ahí conceptual que ya lo limpia de responsabilidad. Y sí, tengo como una pregunta que va orientada más como a si conoce formulaciones tanto como teóricas como de diseño que dirijan como el abordaje de estos biomateriales o a fortalecer más bien la economía la autonomía de comunidades y de las personas. Sí, y me llamó la atención como estos libros, el que era como Material Ecologies y el Hypernatural, que como que intenta como acercar muchísimo como el humano y a la naturaleza, pero con un fin como súper utilitario, que creo como que para mí este geógrafo que mencionó, Swingedow, como a mí me fue transformador con este ensayo de que la naturaleza no existe, que busca justamente como cuestionar este concepto que solo nos sirve como para separarnos de nuestro entorno, al igual que el concepto entorno. Sí, entonces como que siento como, bueno, ese Swingedow como que siento que, bueno, pienso que sirve mucho para cuestionar estas tibiezas como con las que se aborda este tema siempre, prácticamente siempre desde el diseño y desde la arquitectura. Gracias. Gracias a vos. Okay. Se me olvidó preguntar una cuestión. En el tema por ejemplo, de la ecología política, ¿cuál es el papel ahora mismo del tema de la inteligencia artificial? Ahora que estamos hablando, o sea, hay un interés ya no de las corporaciones, sino que es lo que hay atrás, sino que eso va a ser más humano, más natural o qué, ¿verdad? Entonces hacer un poquito esa referencia a todo este tema de la inteligencia artificial, que también sería interesante abordarlo. ¿Qué les parece si hacemos un corte mientras van terminando de tomar nota con alguna otra pregunta que pueda salir? Y también ver si en Facebook alguien ha comentado, ¿verdad? Y anotar por ahí o poder leerlas en una segunda ronda. Voy a intentar articular un par de cosas y si alguien más quiere pues comentar algo también en toda la confianza, ¿no? de referirse a ello. Con esto último que preguntabas, ¿cuál era tu nombre? Vos eras Sebastián Plates, ¿verdad? Eso. Me cuesta pronunciarlo, pero te tenía presente. Hace poco conocí a tu hermano, creo también, ¿verdad?
muy interesante. Con esta última pregunta de qué otras formulaciones de diseño que han aparecido que fortalezcan economías en comunidades, ¿verdad? Me parece una pregunta muy buena. Aquí puse un poco el énfasis como en otras aproximaciones, ¿verdad? Para verlas desde una perspectiva más crítica. Otras las veo más bien con mucha empatía, ¿no? Y con esas también las pude haber incorporado. Y amarro con esto lo que decía Jonathan, ¿verdad? De qué otras, no solo qué otras bibliografías, ¿verdad? Se están produciendo desde el sur, que hay cuestiones muy interesantes, sino qué otras prácticas también, ¿verdad? Creo que es algo que hay que mapear como en paralelo. Hace poco tuvimos en el curso esa gente de Chile Lapa, ¿verdad? Que vos también, pues, por supuesto, conoces muy bien. Y esa gente tiene un trabajo muy interesante con las comunidades. Y ellos van año luz, ¿verdad? En esta línea. Y tenían una cuestión muy interesante. Llegan a México, ¿verdad? A una comunidad que tal vez no conocen mucho. Y empiezan con las mismas personas a facilitar un taller de cuáles son los materiales que tenemos próximos, ¿no? Entonces empiezan a buscar que las conchas marinas, ¿verdad? Que esto por acá, y empiezan a hacer todo un mapeo de los materiales que tienen a mano, desde una perspectiva muy situada, ¿verdad? Y estas personas, este colectivo tiene un acervo, digamos, tan grande de cómo trabajar con otros materiales que empiezan a desarrollar incluso metodologías, ¿no? De, podemos acá tomar tal componente de calcio, ¿verdad? No sé qué, con este método y hacemos esto, ¿verdad? Y empiezan a conocer las problemáticas que enfrentan las comunidades y empiezan a pensar conjuntamente en qué pueden derivar, ¿no? Como estas, digamos, búsquedas materiales que se crean ahí como en sitio. Entonces esa fue una referencia que nos fue muy grata tener, digamos, y tejer con otras personas. Otra es también la gente en Colombia, en Suratómica, que estuve hace como 6 meses en un espacio virtual con ellos también dando una charlita. Y hay gente pensando cosas muy interesantes también. Creo que es otro espacio que funciona. No sé qué tanto ya hay como el acercamiento como a las comunidades, ¿verdad? Pero sí, se me ocurren de momento como esas dos. Pero hay mucha gente, también pienso en esa argentina que vos conoces también, Ana Laura Cantera. Estuve con ella en un curso de biofabricación con micelio y ahí también como tenemos un pequeño espacio de encuentro. Esa gente también, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ecuatorianos que están trabajando con micelio. Tiene una propuesta también interesante, más hacia la parte científica, digamos. Sí, creo que por ahí, bueno, aquí también siempre Sofía Ureña nos ha apoyado mucho también con el tema de textiles, ¿verdad? Con celulosa. Y todos estos materiales, digamos, van de una manera muy incipiente. Nosotros estamos ahí como empezando a meternos con esto, a empezar a recolectar un acervo de cómo trabajar con algunos materiales para ojalá poder seguir ampliando, digamos, el acervo, ¿no? Que se pueda tener. Ok, se me ocurre eso por ahí. Luego, ¿qué otra pregunta surgió? Sí, Swindegoe, ese texto de la naturaleza no existe es muy bueno, ¿no? Al final es un concepto todo acaparador, ¿verdad? Si bien ha sido un concepto muy útil, la naturaleza, en el ámbito filosófico se sigue utilizando muchísimo, ¿verdad? Para seguirla problematizando, pero en el actual contexto cabría muy bien como esa pregunta que propone Swindegoe. Yo he trabajado mucho con ese autor también por el tema del ciclo hidrosocial, que tiene indagaciones buenísimas y lo pongo un poco en el ámbito de la ecología política porque él ve las relaciones de poder también en el territorio. Dice un trabajo, digamos, donde seguía el agua, ¿no? Como actor, como agente, y cómo el agua cae en la ciudad y todo ese transcurrir por la ciudad, cómo moviliza, digamos, relaciones de poder. Ahí Swindegoe es muy interesante, ¿verdad? Puede ser con cosas vivas o con cosas, digamos, no vivas, como puede ser un agente como el agua. Eso creo que también lo podríamos destacar. Luego, muy breve, igual porque creo que pueden haber más preguntas, pero muy breve. Creo que en lo que comentaba don Manuel, el tema de si es una vuelta hacia atrás, si es una vuelta como hacia adelante, ¿verdad? Con todos estos paradigmas que se están dando, si va más hacia lo científico, lo natural, que fue un poco lo que anoté. Creo que es importante como tener este concepto presente, que no mencioné, del neodesarrollismo, ¿verdad? Que es una apuesta, digamos, porque la tecnología ahora sí nos va a salvar como de todos los problemas en los que nos metió, ¿verdad? Entonces,
No sé, hay un montón de propuestas ahí y podría como ampliar, pero me lo salto un poco por tiempo y prefiero unir como esta perspectiva con algo que se mencionaba sobre la tecnología, que ya no sé dónde lo anoté, pero sí, aquí no está. Ajá, la pregunta de la inteligencia artificial que mencionaba al final, ¿no? Este filósofo que mencionaba de la tecnología, Yukoi, habla o conceptualiza esta monotecnología, digamos, que ha tenido predominancia en Occidente. La inteligencia artificial es un paso en esa dirección, digamos, y él lo que apuesta, él es chino, si mal no recuerdo, es a ampliar a una diversidad tecnológica, a como pensamos en una diversidad, digamos, ecosistémica o biológica, pensar la diversidad tecnológica, o sea, de tecnologías o técnicas que puedan surgir de otras cosmovisiones, ¿cierto? Ahí el tema de comunidades indígenas, ¿verdad? Es indispensable, como lograr tener esa variedad de maneras de ver el mundo, de entender el mundo, puede derivar en otra serie de tecnologías, y de hecho las comunidades indígenas tienen tecnologías interesantísimas, ¿verdad? Se me ocurre este arquitecto Pablo Tavares, que él trabaja mucho con comunidades en la Amazonía, y el tipo de tecnologías que utilizaban o algunas tribus extintas y se encuentran restos, digamos, y han trabajado con eso, o actualmente es otra tecnología completamente diferente a las que entendemos ahora como estos aparatos, ¿verdad? Que pasa por otra suerte de cosmovisión que se gestó en la trayectoria, digamos, occidental. Yukoi habla mucho sobre eso. Y también con esto los límites del crecimiento, que no lo mencioné, ahora está esta propuesta de los límites planetarios, ¿verdad? También, no sé si la han escuchado, no sé si eran 7 u 8, pero hay como un salto importante, ya no se lleva la discusión hacia el crecimiento de la población, sino como los productos o las acciones que estas diversas poblaciones han tenido, ¿verdad? Que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, con la interrupción de los ciclos de fósforo y de... ¿qué otro era? No, se me olvidó el otro compuesto, que son como vitales y hay una descompensación enorme, ¿verdad? Y bueno, ahí siguen como los límites. De esos 7 hemos pasado como 4 o 5 ya, y hace poco uno más, y son como límites, que en el momento en que se pasa es como ya no hay un retorno, ¿no? Hay muchos documentales sobre eso, es una propuesta que viene como de los 2000, creo, y sí, como que esa moviliza también muchas cosas. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si en Facebook también han anotado algo y podemos hacer como una segunda vuelta, y también si quieren como entrecruzar algunas otras cuestiones, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. No, tal vez en Facebook un comentario a rescatar es gracias por la exposición, abundantes referencias, pero no hay preguntas más concretas. Bueno, si surgieran, ahí nos pueden escribir luego. Y no sé si alguien más tenía como alguna otra que no se quiera Igual guardar. el video va a quedar en la página bueno. para que se le Perfecto. pueda dar circulación para que más gente lo vea. Excelente. Sí, Compañera. acá. Es como, no vine al inicio, entonces no sé igual si hablaste de eso como al No hay inicio. problema. Creo que no, porque solo lo vi al final. Pero en la frase que pusiste ahorita, no sé si era la quinta de las últimas diapositivas o algo así, no me quedó claro, es que eso tal vez habla un poco más como desde lo moral, no sé, ¿verdad? Estoy pensando yo. No, antes. Antes. La que tomaste de un... tenía nombre... Ajá. Esta. Esa. Ajá. Esa, como tengo, ¿verdad? Como empezando a buscar y como acercarme un poco más como a estos temas. Todavía no sé muy bien cuáles son mis posiciones con ciertas cosas, pero aquí no me quedó claro la tuya con respecto a si como que estabas de acuerdo con lo que él dijo o no, y como para ir ahí ayudándome a mí también a ir entendiendo cómo acercarse hacia eso, sobre si se ve bien, ¿verdad? Que más bien haya mucha gente haciendo aunque sea un poquito, o si, porque dijiste algo como desmovilizante, entonces como sería eso. Claro, puedo ampliar un poquito. Digamos como que esto pasa también con toda la propuesta de la sostenibilidad, ¿verdad? Si ustedes ven, yo no diría que yo estoy en contra, digamos, de la sostenibilidad como tal, ¿verdad? Siento que al entender este proceso histórico en el que lleva,
han habido, digamos, esfuerzos, luchas muy conscientes, muy presentes de muchas personas, ¿verdad? Que se han hecho pues, por una preocupación genuina, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, como tal vez aclarar esa posición, como hacerla más explícita. Ahora, tal vez lo que yo apunto con esta introducción de esta diferencia entre la política y lo político es, y tal vez mi inconformismo perpetuo, es que no podríamos quedarnos solo ahí, ¿no? Siempre hay algo, digamos, más allá, alguna otra demanda que queda por fuera de las que se encuentran actualmente mapeadas, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen como, de ese sitio, vienen muchas de estas reflexiones, de estas preguntas, ¿verdad? Cómo seguir empujando, digamos, como una agenda, cómo seguir colectivizando, ¿no? Creo que esa es una invitación pues, a las personas para que también sigan cuestionando, aportando, reflexionando, ¿verdad? Y no decir como, es que no, si yo hago esta serie de procedimientos, estamos bien, ¿verdad? Que hay ganancia, claro, por supuesto, y que dicha que muchas empresas, que muchos transnacionales se están sumando al barco, digamos, ahora eso no debería de tener otros esfuerzos, ¿verdad? Entonces la frase va tal vez como un poco desde ahí, ¿no? Cuando estaba en el Congreso, les comentaba, la vi y fue como, todo bien, ¿verdad? Como que tampoco me saltó nada como a la vista. Claro, en estas últimas semanas que he estado trabajando estos temas, ¿verdad? Volví a la frase y es como, la estoy viendo de otros ojos, ¿verdad? Entonces fue este intento por compartir ese lugar de donde lo estoy viendo, ¿verdad? Y qué pasa cuando decimos o cuando ponemos como que situamos algo mejor y algo peor, ¿verdad? Que creo que es un poco lo que esta frase dice y decimos, hay una intención ahí por medio de significar qué es eso que este grupo de personas, que yo no sé de dónde viene la frase, ¿verdad? Habría que ya hacer como un proceso, digamos, de excavación, ¿verdad? De una genealogía, de dónde viene, cómo es. Pero lo que estas personas dicen, ¿verdad? Que es, ¿qué es lo que dice? Que es mejor, ¿verdad? A buscar alguna perfección, ¿verdad? Por parte de unas pocas personas. Esas pocas personas que están buscando esa perfección se ve con malos ojos, ¿verdad? No, esos son idealistas, ¿verdad? ¿Para qué? Es mejor que muchos hagamos cosas buenas, cosas mejores. Y sí, ¿verdad? Pues tiene algo de sentido, pero yo no le restaría, no le quitaría a esa otra parte, ¿no? ¿Cuál es la demanda que hay ahí por medio, ¿no? Pongámosla también a crítica. Creo que es como un poco la propuesta, escuchémosla, ¿verdad? No se pierde nada escuchando, creo que hay que facilitar como mucho esos espacios y no tachar de buenas y primeras. Entonces, en el contexto del que sale como esta frase de esta ecología de transnacionales gigantes que hacen una totalidad, ¿verdad? Cualquier cosa que quede por fuera de esas acciones está mal. Ahí es donde yo siento que hay algo como que sospechar, ¿no? Y eso es un poco lo que me dio a pensar, a reflexionar como esta frase. No sé si eso ayuda. Sí, con todo gusto. Esto me lleva un poquito también más o menos a que antes yo pensaba, digamos, que bueno, el reciclaje era la solución perfecta al mundo, ¿no? No nos preocupemos, está el tema del reciclaje, pero ya uno se es consciente de que no, que eso es una utopía y que más bien puede ser una manera de lavar la cara. O sea, tenemos una herramienta pero que jamás va a ser eficaz Claro. 100%, y mientras esté eso, esa palabra R, bueno. Y aquí asocio un poco nuevamente con el famoso restauración, la vuelta atrás. No. No es un tema de reciclar, es un tema, digamos, de reusar o de disminuir el tema de. Entonces, todo lo que se ha venido como un poco añadiendo, como ¿verdad? para atrás pareciera ser, ¿no? Sí, O sea, es sí, un sí. tema no tanto transformar, sino que ir a lo primario Claro. todavía. Y sin embargo, pues seguimos reciclando, ¿verdad? No invalida, ¿verdad? Pues reciclar es importante, ¿no? Como botar todo este montón de materiales. Y sin embargo, hay que tener en cuenta que en esa acción, digamos, individual, como dice usted, no hay una salvación ya, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que yo puedo reciclar las botellitas de Coca-Cola o de otras cosas, ¿verdad? Pero si no visibilizo como las acciones que hacen estas transnacionales y el impacto que tienen a nivel ambiental, entonces es una desproporción gigante, ¿verdad? Y eso se ha venido pues ya conversando bastante. Creo que eso no es, digamos, algo que esté poniendo nuevo sobre la mesa, pero pues sí es necesario, ¿no? Como poder conversarlo. Creo que eso es fundamental, como bien lo menciono. No sé si alguien más tiene algún comentario, algún aporte.
Qué pregunta. Me debato en eso todos los días. No lo sé. Sí, no lo sé. Ahí creo que me gana como la voz de sociólogo, ¿no? Como que esto que no, desde las ciencias sociales no se puede predecir el futuro tampoco, ¿no? Es un poco, muchas veces desalentador, ¿verdad? Eso sí lo puedo decir. Y creo que muchas personas jóvenes están ahí, en esa disyuntiva. Parece que hay una actividad cada vez más intensa, política, de personas jóvenes reclamando su futuro, precisamente. Y yo creo que ahí la batalla es por un lado contra estas empresas y por otra contra la depresión, ¿no? ¿Qué hacemos también como para sostenernos? Es otra de esas preguntas. A mí me sostiene mucho esto, ¿verdad? Me sostiene lo que hacemos, me sostiene seguir compartiendo con gente, seguir articulando y pues aún sin saber, digamos, y manejando esa incertidumbre hacia el futuro, pues tampoco soltarlo, ¿no? Entonces, todo este trabajo, este esfuerzo, creo que va como motivado como por esa energía, digamos, de aún hay algo que hacer, por mínimo que sea, digamos, hay algo que decir, hay algo que colocar, ¿verdad? Que seguir construyendo. Entonces creo que también hay como frase motivacional para tampoco tirar las luchas, ¿verdad? Pero creo que es fundamental estos temas de la articulación, la politización, ¿verdad? Que si no, pues sí parece aún más dificultoso y más arduo. Qué buena pregunta. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, impresión, ¿verdad? Tampoco tiene que ser algo ahí sumamente resuelto. Puede ser algo como, oh, me quedo pensando en esto, ¿verdad? O tal. Bueno, y en Facebook, si en Facebook estamos, entonces yo creo que podemos ir cerrando por ahora. Agradecer de nuevo el espacio, a todas las personas participantes, por haber venido, por participar, por involucrarse. Y pues nada, un gusto.